Yo creo que el resultado de la elección ha puesto dos cotas de poder muy importantes. Una cota inferior, que es muy alta, y que viene determinada por el hecho de que el gobierno sigue teniendo la sartén por el mango, un mandato que lo piensa ejercer y hacer cumplir hasta el final, estipulado en diciembre del año próximo. Y esa cota es muy importante. Tener la sartén por el mango, tener el mango, tener la caja, tener una cierta cintura que se ha ido perfeccionando a lo largo de 10, 11 años en el gobierno, es tan importante como lo estamos viendo ahora. Se puede hacer un discurso como el de ayer, no pasa nada, se puede llevar al país al default a pesar de que las encuestas o cualquiera de otra cosa, y el país va al default, el país sanciona leyes basadas en una metáfora de patria buitre que no tiene ninguna comprobación empírica. El Ejecutivo sigue teniendo, a pesar de que no tenga la capacidad de reelección, la facultad de llevar al país en los terrenos o al terreno que prefiera, por más disparatado, inconveniente que sea esa decisión. Esa es una herramienta muy importante. El otro límite, la cuota superior, es que al no haber reelección, el gobierno tiene una fecha de expiración que por lo menos se percibe, y yo creo que en eso sí hay un consenso muy amplio de que eso es inamovible. Y el poder político, la gobernabilidad o el control político del gobierno está moviéndose entre esa cota inferior, que es muy alta e importante, y ese límite, esa fecha de expiración, que también es muy importante, porque uno puede ver quizá cierta retroceso de la oposición, dejándole hacer el gobierno en ciertas materias, pero sabiendo que lo va a esperar y que ese gobierno no se puede prolongar más allá de eso. Yo creo que el sector que más recoge esta dinámica es la justicia. Me parece que la justicia, la sucesión de fallos que hemos visto después de las elecciones del año pasado, marcan cómo esta transición se puede corporizar en decisiones concretas. Es decir, tenemos un vicepresidente procesado 2 veces. Uno piensa en la época de Menem, ni siquiera tuvo un ministro indagado mientras Menem fue presidente. Una vez uno observa una sucesión de fallos, el de Fedrina, la jueza Judía pidiéndole datos de llamadas telefónicas a la Casa Rosada, una serie de elementos si uno quiere sueltos, pero que uno los puede poner en fileras, que tienen una cierta densidad, que recogen de alguna manera esta naturaleza cambiante del poder, este cambio que se vislumbra hacia adelante. Lo que queda es, después de un periodo muy largo, una Argentina que vuelve a tener, digamos, una Argentina que tuvo un dueño, que fueron los Kirchner, vuelve a quedar vacante, un futuro incierto si ustedes quieren, pero que en principio no está escriturado a nombre de nadie. Es decir, hay una posibilidad ahí abierta donde por lo menos 3 o 4 jugadores piensan que van a gobernar la Argentina en 2016 y eso le da una dinámica diferente al proceso. La pregunta del millón me parece, sigue siendo algo difícil saber qué es lo que va a comprar el electorado en el 2015. Un electorado que, si uno mira la trayectoria de su voto, lo advierte sumamente cambiante. Como cualquier persona de 50, 55 años ha participado en toda esta etapa de la nueva democracia y ha visto cómo el voto ha ido cambiando de figuras totalmente distintas, de apoyar la convertibilidad con enorme fervor, de apoyar quizá de la misma manera por el 54% a Cristina, y no son otros votantes, no es que haya habido un recambio de votantes muy grande, sino que hay un mismo votante que tiene visiones, a lo mejor en un momento muy a favor de la privatización, en otro momento muy en contra, y se desentiende, digamos, de lo que pensaba cada uno. Bueno, si uno quiere ver dónde está parado hoy, yo diría, pasando, digamos, a vuelo de pájaro muy rápidamente, las variables macroeconómicas importantes, actividad, gasto, empleo, yo creo que tienen todos niveles muy altos. Quizás, obviamente, no son los máximos, pero el retroceso que ha habido en las principales variables es relativamente acotado. Estamos a
2, 3, 4, al sumo 5% de lo máximo, después de un periodo bastante prolongado de crecimiento muy importante. Es decir, si hay una erosión, si el voto del año pasado refleja una erosión, la verdad que esa erosión es en el margen. Quizás el cambio más grande es el cambio entre una tasa de crecimiento que era muy alta y ese estancamiento que estamos viendo últimamente. Pero en el fondo es difícil pensar que con estos niveles de ingresos uno pueda sostener estas variables en este nivel. Las tasas de variación todas son negativas y tienden a acentuarse, con el default un poco más. Y quizá el elemento más riesgoso, el más resbaladizo, es la posibilidad, y eso uno lo ve, por ejemplo, en la industria automotriz, donde el año pasado vendimos casi 1 millón de autos, y ahora estamos asistiendo a una caída ahí sí muy fuerte de 25-30% de la venta, que sigue siendo un nivel muy alto, porque comparado con la venta está muy por encima. Pero cuando uno ha armado toda una estructura, una industria, un empleo, autopartes, etc., para vender esa cantidad de autos, y los autos que esté vendiendo ahora comparado con los 90 sean así que importantes, no lo priva usted de tener que hacer un ajuste importante de esos. Así que en el fondo lo que hay es un gran riesgo de que finalmente terminemos ajustando con una caída, como vemos en los autos, en muchas de las variables macro, que están de alguna manera infladas por la política de subsidios, precios relativos, etc. Lo que es política fiscal, monetaria y cambiaria, hay de alguna manera, está claro, digamos, una falta de cohesión, una política fiscal que tenía problemas serios y que se ha desbordado este año, una política monetaria que ya creo el año pasado trataba de alguna manera de hacer de contrapunto. El Banco Central no tiene independencia, tiene que financiar el residuo que le deja el sector público, así que es poco lo que se puede hacer. Aún así, uno ve un cambio el año pasado, una cierta desaceleración en la tasa de crecimiento de los agregados monetarios, y bien que eso se financia en última instancia colocando pasivos monetarios remunerados, que es una estrategia de corto plazo, o subiendo un poco la tasa. Pero había alguna cierta contención. A la larga es evidente que si usted no corrige el problema, si no cierra la canilla fiscal, se va a tener, esto se va a terminar llevando todo. El cambio de hoy de fábrica por Banoli es como que acentúa aún más esta situación. Así que la política económica va en rigor a contramano, a veces tiene arrebatos de tratar de estimular algún gasto, etcétera, hay un plan ahora 12 para fomentar el consumo, y uno entiende que si el problema de balanza de pago, por más que a todo el mundo le den un subsidio, lo incentiven a gastar más, cuando empiece a gastar y eso repercuta a los dólares no van a estar, y el gasto le van a tener que poner un límite. Yo creo que uno de los problemas serios de la coyuntura es que hay una nominalidad que está indefinida, no sabemos cuánto puede costar una camisa el año que viene, y estos pesos, 1.000 pesos, 1.500, 2.000 pesos. Ese es un problema serio, digamos, no hay un ancla que nos diga algo sobre eso. Parece ser un tema poco importante, además. Un régimen que, por ejemplo, ha impedido ajustar por inflación los balances, le está diciendo usted en la cara que necesita una cierta inflación y que está contando con una cierta inflación para recaudar, y evidentemente eso es un punto importante cuando uno ve las cuentas fiscales que no tienen ningún equilibrio ni financiación voluntaria, o sea que en última instancia va a terminar generando inflación. Pongo ahí donde está el piloto, está claro que lo que falta es alguien que conduzca este proceso con una cierta racionalidad. La única pequeña racionalidad que uno veía eran ciertas decisiones del Banco Central, que cuando Kicillof quería bajar 10 puntos la tasa, bajarla a un punto nada más, o tratar de frenar algunas cosas, pero no mucho más. En última instancia, el problema es un problema fiscal bastante importante. La situación del mundo creo que es otro elemento importante en este escenario. Ha sido muy favorable y ahora empieza a ser menos favorable, con una posibilidad que vuelva un dólar fuerte en el mundo después de una década larga de debilidad, y eso le va a quitar parte del vuelo que hemos visto en las materias primas, en
muchos de los mercados que son socios comerciales. Hay, y acentuado después de la decisión del default, un acercamiento muy claro a China, a Rusia, a los BRICS, a cualquiera que pueda hacer a veces, digamos, un sustituto de lo que pudieran ser los mercados, o de lo que eran los mercados de estrategia que parecía original del gobierno a principios de año. Este es otro elemento para verlo, vamos a ver después. El elemento, si uno quisiera mitigar la crisis o generar una recuperación, el elemento más potente a mano que tiene el gobierno es el rol de las expectativas. La idea de un futuro mejor en el 2016 me parece a mí que es el elemento más potente al que uno puede echar mano en el corto plazo. Por supuesto, esto se aguó, no se deterioró con el default, se va a deteriorar más si el discurso de Cristina de ayer preanuncia o intenta Cristina cumplir lo que anuncia ese discurso, de tratar de ir a contramano y suprimir toda resistencia por la vía policial, de la ley penal cambiaria o lo que sea. Pero hay un futuro mejor que explica por qué los precios de los activos financieros se han sostenido en condiciones dramáticas para la economía real, porque ha habido ese divorcio entre los precios del bono de descuento, porque los precios de los activos han sido o son todavía mucho más altos hoy que lo que eran a principios de año. Hay un flujo de fondos que obviamente no es de locales, es de extranjeros, que está apostando al 2016 y que uno podía pensar el año pasado que esto era de la boca para afuera y que en una circunstancia complicada iba a ser. La verdad que la circunstancia complicada se presentó, que es el default, y uno sigue viendo flujos y posicionamiento de gente afuera importante en los activos afuera. O sea, las expectativas, creo yo, formaban parte de la estrategia original del gobierno de conseguir financiación afuera, de ordenar un poco el frente externo, pagando algunos juicios del CIADI, Club de París, etcétera. Esto empalmaba de alguna manera con la colocación de deuda afuera. Ello tenía, me parece que hacían hincapié en esa expectativa, paradójicamente, de que este gobierno se iba, porque este gobierno se iba y venía otro, aún sin saber quién era el otro, cualquiera iba a ser mejor. Esa dinámica formaba parte del cálculo original. La verdad que hemos cambiado de ruta después del default y sin embargo ese elemento todavía no desaparece. El modelo, decía Cristina, no tenía metas de inflación sino de crecimiento. Uno se puede preguntar qué metas tiene el modelo y los regímenes en la actualidad. Usando una terminología financiera, uno diría el modelo debería tener conciencia del duration risk, del riesgo de la inflación. Me da la sensación de que el principal digamos, factor o elemento conductor era la intención de Cristina de llegar en diciembre de la mejor manera posible, a diciembre de 2015. Yo diría un poco antes, de por lo menos llegar a la campaña electoral con condiciones de ejercer alguna influencia positiva. La verdad que la decisión del default conspira muy claramente contra ese propósito. Y ahí uno no sabe si es que cambió el propósito o se toma, manteniendo ese propósito, una dirección que va a contramano, pero no se sabe. Uno veía más claro, como objetivo en el Banco Central, una voluntad de mantener un nivel de reserva constante. Pero creo que el desborde fiscal al que estamos asistiendo ya empezó a erosionar, y lo que ha quedado es una cifra constante de reserva, más o menos constante, pero me parece que cuando uno escarga, cuando uno ve deuda por importaciones giradas que no se ha cancelado, obviamente eso equivale a una cierta erosión posicional.